Camilo, Camilo es colega, referente del Hospital General de Medellín, de Colombia, es un referente en la región, él no lo va a decir, pero en lo que es sepsis, es uno de los colegas intensivistas pediátricos que más ha investigado en sepsis, y es parte, por suerte, de nuestra red. Y bueno, no sé si escuchás, Camilo, estás Perfecto, con los Leslie. cuadros ahí. Y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Camilo. No, muchas gracias a ustedes por la asistencia hoy acá. Para mí es todo un gusto compartir este espacio y hablar un poco de lo que es el impacto de la sepsis en Latinoamérica y de lo que hemos venido desarrollando en el grupo de la red en lo referente a sepsis. Como ya Sebastián les mencionó, yo trabajo en el Hospital General de Medellín y soy docente de la Universidad de Antioquia. Desde principio de este año me vinculé con la red. El hospital viene trabajando en la parte respiratoria y también hemos ido trabajando en la discusión inicial de la creación de lo que es la base de datos que nos va a servir para la sepsis. Quiero empezar con esta frase de Russell que nos contextualiza un poco el contenido de la presentación y nos llama la atención sobre la necesidad de comprobar nuestras percepciones para tener una aproximación más fidedigna a eso que conocemos como la verdad de lo que pasa en nuestras regiones. Y quiero contextualizar mejor el problema de la sepsis hablando de lo que regularmente la Organización Mundial de la Salud nos presenta en las publicaciones que hacen Lancet sobre el estimado de la mortalidad de los niños menores de 5 años en el mundo, que para esta publicación de 2016 nos hablaban de cerca de 6 millones de niños que murieron, una buena proporción de ellos por infecciones graves, como las que vemos acá. Desafortunadamente, la desnutrición sigue acompañando estos procesos en un porcentaje alto, y cuando miramos de qué mueren estos niños, pues finalmente lo hacen de deshidratación, de hipoxemia o de sepsis, y algunas publicaciones hablan de 1.6 millones de niños al año. Desde su concepción y desde los pilares de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en la Declaración de Barcelona nos llaman la atención sobre la imperiosa necesidad de conocer las características particulares de cada región, esto como un sustrato muy importante para poder tomar decisiones de lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. Y quiero arrancar la contextualización epidemiológica con un estudio que muchos de ustedes conocen, liderado por universidades norteamericanas, en el cual nos vinculamos 26 países, 128 unidades de cuidado intensivo y buscaba mirar pues como en forma observacional la prevalencia, las terapias y los desarrollos o los pronósticos en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes con sepsis. Tengo que ser muy claro que es un estudio predominantemente norteamericano y europeo. De las otras regiones del mundo nos vinculamos pocas unidades. En Sudamérica estuvimos específicamente 5 unidades de Colombia, 4 unidades chilenas y una argentina, para un total de casi 7.000 pacientes que se evaluaron en ese tiempo con unos cortes específicos, cerca de 570 pacientes con sepsis grave, lo que arroja un primer dato muy importante, es la prevalencia puntual de 8%, es decir, si usted tiene una unidad de cuidado intensivo con 12 camas disponibles, pues va a tener en un momento dado por lo menos un paciente ahí con diagnóstico de sepsis grave. Pero les llamo la atención acá sobre el dato en Sudamérica, doble de lo que se vio en el global. Es decir, en esa misma unidad de cuidados intensivos de 12 camas en Sudamérica, unos pacientes con sepsis grave ahí recibiendo atención.
Miren lo importante de las comorbilidades en el paciente séptico, 77%, 30% de ellas respiratorias, y las disfunciones más frecuentes a las que nos vemos enfrentados en el paciente séptico, la respiratoria y la cardiovascular. El origen de la infección, principalmente el tracto respiratorio, pero también el torrente circulatorio y abdominal, y la probabilidad de encontrar el germen ocasionante de la infección en este estudio fue del 65%, distribuido en una forma, digamos, equitativa entre gérmenes gram negativos y gram positivos. Les quiero llamar la atención sobre la importancia del estafilococo aureus como germen aislado, 11.5% de los casos. Y nada despreciable la participación de los hongos y los virus en estos síndromes sépticos. La mortalidad en UCI alta, 24%, sigue siendo muy importante en el mundo la mortalidad por esta enfermedad. Algo que no se pudo explicar en el estudio y que para los colegas, sobre todo norteamericanos, fue toda una sorpresa, es que en Sudamérica, los que participamos, pues la mortalidad fue mucho menor a la encontrada en otras regiones. Y de las cosas llamativas y a mi gusto importantes de este estudio es poder saber algo como cuánto podemos llegar a necesitar en un estudio multicéntrico, donde podamos observar una reducción significativa de la mortalidad en sepsis grave en UCI. Necesitaríamos cerca de 3 años, unas 60 unidades de cuidado intensivo participantes para poder ingresar el número de pacientes necesarios para ver esta importancia estadística. Entonces, eso nos pone de relieve la importancia de los trabajos colaborativos y de los trabajos en red, porque uno solito no va a ser capaz nunca de tener esa cantidad de pacientes para poder encontrar un cambio importante en la mortalidad. Hecha esta introducción, quisiera seguir con lo que conocemos de la sepsis pediátrica en Latinoamérica. Nos remontamos a 1995. Panamá, el doctor Sayen Loren, reconocido infectólogo de la región, en un hospital terciario se hizo un estudio retrospectivo durante un periodo prolongado de todos los ingresos que hubo en esa unidad de cuidado intensivo de la capital, donde se encontraron un 18% de pacientes, de esos pacientes con diagnóstico de sepsis o choque séptico. Muy llamativo la cantidad de pacientes con desnutrición crónica, algo más de la mitad de los pacientes, con una mortalidad general o global alta, pero miren cómo la desnutrición se convertía en un marcador muy importante con significancia estadística, aumentando la mortalidad de esos pacientes. Y también algo que ya sabemos en la medida en que aumenta la gravedad de la enfermedad o que se hace esta más intensa en el paciente, pues también va aumentando la mortalidad global de esos pacientes. Una cuarta parte de los pacientes de este estudio se pudo encontrar el germen causal, la mayoría por gram negativos, pero miren nuevamente el estafilococo aureus en forma aislada como un germen de gran importancia productor de sepsis en niños. 1999, el estado de Ceará en Brasil, en un hospital terciario también, 222 casos de sepsis, lo que les daba a ellos una incidencia de 20 por 1000 ingresos hospitalarios, una buena proporción de pacientes menores de 1 año, los pacientes más pequeños, alta incidencia de malnutrición asociada en estos pacientes, el foco primario pues gastrointestinal o respiratorio y las comorbilidades acompañando una buena proporción de los pacientes, una mortalidad alta donde los gram negativos predominaban y nuevamente estafilococo aureus como germen aislado con una importante proporción de los casos de estas enfermedades. 2003, Perú, el grupo del doctor Tantaleán tratando de mirar las disfunciones orgánicas o el síndrome de disfunción orgánica en niños en una unidad de cuidado intensivo en Lima, con 276 ingresos, donde encontraron que algo más de la mitad de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo tenían
disfunción orgánica múltiple, siendo las principales, las dos que ya conocemos, respiratoria y cardiovascular, que da cuenta de lo que día a día tenemos que hacer con nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo, una mortalidad global del 25%, muy llamativo que más del 90% de las muertes pues, tenían implícito un síndrome de disfunción multiorgánico, con una diferencia muy significativa entre aquellos que con disfunción orgánica con su mortalidad frente a los que no la tuvieron, y a medida que el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico se iba instaurando, pues la mortalidad también aumentaba conforme la gravedad, si estábamos ante solo un SIRS o un SIRS con infección denominado sepsis, sepsis grave o un choque séptico. Un pequeño estudio venezolano en un periodo de 10 años en un hospital terciario también, donde llamativamente solo tuvieron 45 pacientes con diagnóstico de sepsis, lo que les daba pues, una incidencia respecto al ingreso hospitalario bajo. La mayoría menores de 1 año, también la desnutrición acompañando estas enfermedades. La mayoría de los focos o el foco primario de infección en el tracto gastrointestinal, también el respiratorio, y en ellos una tercera parte de los pacientes se pudo recuperar el germen ocasionante de la enfermedad, siendo en este caso Klebsiella pneumoniae la más importante, pero los otros que vemos aquí, un 14% también aportando a la epidemiología, en este caso pues como local de ese hospital. Brasil, Porto Alegre, una unidad de cuidados intensivos donde se miró la prevalencia de los síndromes inflamatorios sistémicos en los pacientes, en 447 ingresos a esa unidad, cerca del 68% con un síndrome de respuesta inflamatoria claro, de los cuales 2/3 partes eran de origen infeccioso. La mortalidad mucho mayor en aquellos que tenían un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico frente a los que no, y en los que el síndrome de respuesta inflamatorio era infeccioso, también mayor mortalidad frente a los que tenían el síndrome de respuesta, pero de un origen no infeccioso. También en una cuarta parte lograron cómo identificar un germen ocasionante de respuesta inflamatoria. Pasamos a 2011, una presentación en las Jornadas Nacionales de Pediatría en Emergencia y Cuidado Crítico en Argentina, del grupo del doctor Jabornitsky, que estará hoy con nosotros acá, un estudio nacional de cohorte observacional en un periodo en 2008, con el 40% de las unidades de cuidado intensivo en ese momento en Argentina, con una cantidad importante de pacientes, en los cuales se identificaron 335 casos de sepsis grave, dándoles pues, una incidencia de ingresos de 13% de los ingresos a cuidado intensivo, una edad un poco más alta de lo que hemos visto en los demás estudios, con una mortalidad también elevada, estancia prolongada de estos pacientes en la unidad de cuidado intensivo, y la mitad de ellos con algún tipo de comorbilidad que sin duda facilita o ayuda al proceso ese proceso séptico en el que caen estos niños. Muy llamativo la gravedad de la enfermedad con la que llegan a la unidad de cuidado intensivo, más del 80% en choque, más de la mitad con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Encontraron una buena proporción, alta proporción de infección probada de encontrar el germen, con una distribución muy similar entre gram positivos y gram negativos, y los virus con una, digamos, participación nada despreciable en estos procesos sépticos. En este grupo, cuando se hizo el análisis multivariado, mirando lo que podía impactar en la mortalidad, encontraron cómo tener algún tipo de comorbilidad, proceder de zona rural, llegar con choque o un SDA establecido y recibir expansión con plasma y corticoides, aumentaban la mortalidad de los pacientes. En 2012 publicamos en Pediatric Critical Care un estudio que se había realizado entre 2009 y 2010 en Colombia, con la participación muy activa y la ayuda de muchos colegas del país, de las principales ciudades, 19 unidades de cuidado intensivo para un total de 1.051 pacientes, donde una buena proporción eran menores de 2 años
La mayoría pertenecían a estratos socioeconómicos bajos y tenían algún tipo de subsidio estatal la mitad de los pacientes. Encontramos como la mitad de estos pacientes tenían algún tipo de comorbilidad. Y como todos sabemos, de las principales comorbilidades que podemos ver, pues las respiratorias, las neurológicas y ser prematuro fueron de las principales para nosotros, con unos estados al llegar a la unidad de cuidado intensivo avanzados, casi la mitad de los pacientes en choque, casi la mitad de los pacientes con disfunción orgánica múltiple, siendo el origen principalmente o respiratorio o abdominal. Y en casi la mitad también de los pacientes encontramos algún germen causal, siendo los principales los gram negativos, algo de gram positivos y virus también con una participación nada despreciable. Pero les quiero llamar la atención sobre esto. Como germen único, nuevamente el Staphylococcus aureus puntea en la lista y es de los más importantes. Nuestra mortalidad, 18%. Y en el análisis multivariado, pues aquellos niños más pequeños que llegaban en choque séptico con disfunción multiorgánica o tenían una bacteria gram negativa, eran los que con significancia estadística presentaron mayor riesgo de morir. Eso nos permitió crear como un perfil de nuestros niños sépticos, aquellos menores de 2 años de estrato socioeconómico bajo, que llegaban a las unidades de cuidado intensivo en un estado avanzado de la enfermedad, originados principalmente en procesos respiratorios o gastrointestinales, todavía con una mortalidad alta y la cual, sin lugar a dudas, era mayor en aquellos niños más pequeños que llegaban en choque con disfunción o que tenían un gram negativo. Hasta acá, como ven, estudios de un único centro o de un único país con ingentes esfuerzos tratando de conocer sus epidemiologías, de poder impactar por la enfermedad. En 2016, el grupo de la doctora de Souza, de Brasil, publica un estudio multicéntrico y multinacional realizado entre junio y septiembre de 2011, donde participaron 10 unidades brasileras, 7 argentinas, 2 ecuatorianos, una chilena y una paraguaya. Y les quiero llamar la atención sobre esto. Se invitaron a través de distintos medios de redes, especialmente las organizaciones de sociedades científicas, a 65 unidades de cuidado intensivo y solo 21 participaron. Esto nos habla de la debilidad que todavía seguimos teniendo en nuestro medio para una buena comunicación en red, y como ya les he insinuado, es una de las grandes fortalezas para crear y solidificar nuestras realidades. 1090 pacientes en total, con una distribución entre sepsis, sepsis grave y choque como la que vemos ahí. Nuevamente las disfunciones respiratorias y cardiovasculares más importantes, con las comorbilidades, como hemos visto en todos los estudios, cercanas al 50% de los pacientes, una mortalidad del 14% y siendo una mortalidad que cada vez se hace mayor en la medida en que el paciente va teniendo mayor gravedad de la enfermedad. Este grupo hizo un análisis multivariado de la mortalidad que encontró y vio cómo en una forma marginal pero significativa tener puntajes más altos de PRIMS o del PELOT, tener 2 o más comorbilidades, proceder de sala, es decir, adquirir como la sepsis en un hospital, llegar en choque séptico, eran marcadores de mayor mortalidad en sus pacientes. Después de este recorrido, uno podría tener como una primera idea y un resumen general de cómo es o cómo se comporta la sepsis en Latinoamérica. Sin lugar a dudas sigue siendo una causa frecuente de hospitalización en nuestros servicios, una cantidad importante de pacientes en las unidades de cuidado intensivo, variables en el estudio, tienen esta enfermedad, de los ingresos hospitalarios. Desafortunadamente, este flagelo sigue acompañando muy de cerca la enfermedad séptica. Todo trastorno nutricional va a influir en una cantidad de procesos inmunológicos en ellos y sin lugar a dudas aumentará la mortalidad. Las comorbilidades en cerca de la mitad de los pacientes nos hablan de la importancia de un seguimiento adecuado de aquellos pacientes que lo tienen para que no caigan en una sepsis que pueda
matarlos, y el origen respiratorio y gastrointestinal sigue siendo pues los más frecuentes en nuestra región. Las disfunciones a las que nos vemos enfrentados en las unidades de cuidado intensivo en el día a día de la atención de estos pacientes, la respiratoria y la cardiovascular siguen siendo las predominantes. Para muchos sigue siendo muy difícil identificar el germen causal y poder saber exactamente quién causó el cuadro séptico al que nos estamos enfrentando no es fácil. Eso va a depender mucho de las herramientas diagnósticas que tengamos, bien sea solamente métodos microbiológicos o poder tener también algunos métodos moleculares que van ganando cada vez más fuerza y que nos ayudan a tener con mayor certeza el diagnóstico. La mortalidad en la región sigue siendo alta, sin lugar a dudas, variable dependiendo de la región o del país en el que nos ubiquemos y del tiempo en el que miremos del estudio cuando se hizo, pero siguen siendo mortalidades altas que aumentan conforme la gravedad de la misma enfermedad se hace peor. Los gram negativos son un grupo de gérmenes importantes en la sepsis de los niños en nuestra región, pero como germen único el Staphylococcus aureus en muchos estudios nos muestra su relevancia, y los que trabajamos día a día con estos pacientes le tenemos, por decir poco, miedo al Staphylococcus aureus cuando produce una enfermedad de estas. Por la época que se publicó el estudio colombiano, en Pediatric Critical Care salió una carta al editor de este grupo de la Universidad de Sao Paulo, donde llamaba la atención sobre algo que es de vital importancia, y es considerar la necesidad de estimular las bases de datos multicéntricas en Latinoamérica, pues para poder identificar y aplicar esas pautas para tratar a nuestros pacientes de la mejor forma posible, poder diagnosticar y tratar adecuadamente la sepsis. Y no olvidar que en el mundo está en un momento muy importante de redefinición de conceptos, de volver la mirada a lo que estamos haciendo alrededor de la sepsis pediátrica. Esta perspectiva es tomada de las últimas conferencias de la Alianza Mundial para la Sepsis, del Congreso Mundial de Sepsis, del doctor Slagbach, que presentaba cómo es el calendario que se viene en el mundo tratando de definiendo un panel de expertos alrededor de distintos escenarios donde podemos estar enfrentados con pacientes pediátricos en sepsis, donde se trata de redefinir ese concepto. Recuerden que en la medicina de adultos la llegada de sepsis 3 ha causado una gran conmoción y mucha discusión al respecto, y entonces, pues, como era de esperarse, se ha trasladado a la pediatría y nos ha llevado a estar en este cuento de desarrollar unas nuevas definiciones, tratar de validarlas y su publicación y de diseminación posterior. Y les llamo la atención en esto porque si ustedes miran los últimos estudios, por ejemplo este que habla de la carga mundial de la sepsis pediátrica y neonatal, publicada entre otras por el doctor Slagbach y que son conocidos por muchos de ustedes, miren cómo Latinoamérica básicamente desaparece de ese mapa porque no tenemos como unos estudios de calidad para poder estar a la par de esta discusión. Aparentemente no los tenemos. Entonces, por eso cobra una gran importancia que como región empecemos a trabajar al respecto, y después de haber solidificado, como lo ha hecho el grupo coordinador de la red, la parte respiratoria de notificación en la base de datos, pues se creó la necesidad de empezar a hablar también de otros aspectos, y como ya el doctor Nicolás lo mostró, hay muchos otros frentes en los cuales se pretende trabajar, y se crea también el grupo de la red sepsis, con todos estos profesionales de diferentes países que ustedes ven ahí, con la única motivación de conocer mejor nuestros procesos de enfermedad y muerte de los pacientes con sepsis, y poder entender a qué estamos enfrentados y cómo podemos impactarlo mejor. Durante los últimos meses se ha dado una discusión académica entre nosotros,
si se quiere incluso filosófica, de lo que puede llegar a ser la sepsis en nuestra región y cómo podemos tratar de crear una base de datos de un flujo continuo, pues que nos dé una idea de nuestro real perfil epidemiológico y aproximarnos así a algunos predictores, definiendo ese paciente como con infección bacteriana sospechada y comprobada, que requiera ingreso a una unidad de cuidado intensivo, especiales o intermedio pediátrico. Estos casos que les menciono ahí especiales todavía creemos que pueden hacer un poco de ruido frente a la definición de la sepsis bacteriana, y que probablemente no deban ser incluidos en este análisis. Ya hemos avanzado en la definición de los criterios clínicos, paraclínicos o de laboratorio que vamos a incluir en esa base de datos, la periodicidad con la cual se van a retomar y con el fin de poder llevarlos y extractar esa información hacia distintas escalas que nos permitan conocer realmente cómo estamos frente a esta enfermedad en la región, basados en una premisa que creo que en la cabeza de todos está, y es si nuestra sepsis, sobre todo nuestros sistemas sanitarios para tratarla, son iguales a los que nos describen en los protocolos y en los algoritmos a los que estamos acostumbrados a leer. Para terminar, las conclusiones generales de esta revisión, sin lugar a dudas, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que decirlo, la sepsis sigue siendo una enfermedad muy frecuente con una alta morbimortalidad en la región. Seguimos con un desconocimiento amplio de lo que es epidemiológicamente esta enfermedad para nosotros. No podemos seguir pensando como los datos de los países industrializados. Probablemente en nuestros países las cosas sean distintas y probablemente al interior de cada uno de nuestros países haya realidades muy diversas dependiendo de la región donde nos ubiquemos, máxime que las políticas gubernamentales en muchos de nuestros países no son las más adecuadas para poder enfrentar esta pandemia. Sin lugar a duda debemos mejorar nuestra comunicación en red y eso implica continuar sumando esfuerzos y voluntades para sacar adelante toda este esfuerzo que nos convoca a muchos en estos días. Los dejo con esta imagen de un pintor alemán que hace referencia a Prometeo llevando el fuego a la humanidad, que es uno de los mitos fundacionales de cómo el conocimiento llega a la humanidad desde los dioses, que probablemente hemos vivido mucho tiempo importando conocimiento en nuestra región y tal vez sea el momento de prender fuego nosotros mismos y empezar a crear nuestras propias realidades. Muchas gracias y espero que haya un espacio de comentarios. Salud, Camilo. Salud, salud, agüita. Bueno. Sí. Felicitaciones. Felicitaciones, digo. Camilo, bueno, como lo presenté hoy, es investigador, le interesa específicamente el tema sepsis en lo que es intensivos pediátricos y fue también un resumen de lo que hay investigado en Latinoamérica y todos los gaps que hay y la gran pregunta que se hace un grupo de la red que se ha conformado este año y que pretendemos llevar a la práctica ya el año que viene con un nuevo registro, sumado al registro de pacientes respiratorios, focalizando nuestros problemas, a nuestra realidad, para tratar de responder las preguntas de nuestro mundo real, o medicina basada en el contexto, digamos. Simplemente no sé si alguien tenía ganas de preguntarle algo a Camilo. Vieron que es una visión bastante global. Para mí es muy elocuente el gráfico que muestra el Lancet, ahí en la revisión sistemática que hicieron Kizun y el grupo, en el cual en el mundo de los cuidados intensivos pediátricos, y específicamente en el tema sepsis, poco y nada sabemos o sabe el mundo de nuestros pacientes. Y es muy preocupante para nosotros, como mostró Camilo en su trabajo colombiano, cuando se focalizó Roberto en Argentina, la gravedad con la que llegan estos pacientes a algunas regiones.
del continente. Y es un gran desafío, pero creo que el año que viene vamos a tener ya novedades y ya datos como para empezar a plantear nuestra propia agenda. No sé, Camilo, creo que alguien, vos, Nico, Alberto, no sé, creo que estuvimos como 3 meses discutiendo qué era sepsis, ¿no? Para empezar de lo más básico. Y sí, el problema de las definiciones, no sé si podés puntualizar algo, tenemos unos minutos, con respecto a esas discusiones que tuvimos nosotros, ¿no? Después en septiembre estuvo el Congreso Mundial de Sepsis, pero todo este debate que hay en todas las academias, hay discusiones de si tomamos sepsis 3, si no la tomamos, y puntualizo y te doy la palabra, nosotros decidimos que íbamos a empezar a ver qué le pasa a los niños cuyo motivo principal de ingreso es una infección. Sea cual sea, que el input, digamos, de pacientes no sea un criterio fijo, rígido, que sabemos que cambia con el tiempo. No sé si podías explayarte en ese punto que sí nos dio problema y nos da todavía problema. Y nos va a seguir dando. Yo creo que esa discusión de la definición va a continuar un tiempo. Probablemente, y cuando salió Sepsis 3, muchos sentimos que se iba a explayar esa discusión a la pediatría, que se iba a extender y que íbamos a tener que afrontarla. Inclusive del estudio del SPRUD salió una publicación de las muchas que se derivaron de ahí, en la cual se veía la concordancia que había entre el dato clínico o el sentir del clínico que estaba frente a su paciente y aquel dato derivado de la clasificación de Goldstein, que es como la que seguimos usando en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo y en la mayoría de los sitios para definir si un paciente estaba séptico o no, basados en el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, y en esa discusión se veía como la mayoría en el sentir los pacientes, algunos consideraban que tenían sepsis, el clínico decía este paciente está séptico, pero a la hora de ponerlo frente a los criterios, digamos, de Goldstein, pues no cumplía esta definición, y viceversa. Cumpliendo los criterios de Goldstein, pues no necesariamente al clínico asumía que tenía una sepsis. Entonces, poder definir con certeza y con una contundencia tal estos pacientes no va a ser fácil, y creo que me da la sensación, y ahí me estoy aventurando muchísimo con lo que voy a decir, me da la sensación de que vamos a terminar teniendo 2 definiciones de sepsis en el mundo. Uno para la tamización general en los servicios de urgencias y hospitalización, y otra definición más depurada para los estudios en unidades de cuidados intensivos y ya para todo lo que implica estar muy seguros de que el paciente estaba séptico. Porque finalmente la discusión está ahí. Se le achaca al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es muy sensible, pero que la especificidad la pierde, y entonces usted no puede estar muy seguro que realmente ese paciente tenía una sepsis o no. Y los que le hacen la contraparte a sepsis 3 dicen es demasiado específico, se nos van a colar pacientes, se nos van a pasar pacientes que tenían la enfermedad y no los tratamos a tiempos. Y esa será la gran discusión. ¿A qué le vamos a apostar? ¿A la sensibilidad o a la especificidad? Bien, no sé si para terminar esta parte, hacer nuevamente la invitación. Ese grupo es un grupo abierto, como todo lo de la red. Ahora lo está liderando Camilo. Todos los colegas de profesionales médicos, intensivistas pediátricos, pediatras, de enfermería también, sería muy importante contar con el foco de la enfermería, están invitados a participar. ¿Cómo? Como todas las iniciativas, se comunican con nosotros y empiezan a trabajar con ese grupo que ya están dando. Recomendación, es un arduo trabajo, parece que todavía no pudimos concretar la base de datos, pero parte del éxito, si le podemos decir así, de nuestra base de datos PARTS, fue que estuvimos mucho tiempo desarrollándola y luego los datos van tomando su camino, uno llena, y cuando está bien hecha una base de datos, después es mucho más fácil preguntarle
con un sentido clínico. Así que bueno, gracias Camilo. Es médico de guardia como la mayoría de nosotros, tuvo que cambiar una guardia para dar esta charla, así que gracias por el esfuerzo y bueno, seguí tomando ese ron, supongo que es Paisa lo que está tomando, para... No, muchas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Muy bien. Bien.